con ese Aníbal que consolidaba el gobierno, el dominio, la ocupación cartaginesa de Andalucía y de Levante, que se extendía por todo el litoral atlántico de la península ibérica hasta llegar a la desembocadura del Tajo, que avanzaba por lo que luego sería Vía de la Plata, que se consolidaba como gran vencedor de las tribus hispanas en el ataque del Tajo, que hacía un ensayo, lo que sería el gran paso de los Alpes, pasando por el Guadarrama, y que sobre todo consolidaba una economía basada en la plata y también en la explotación agrícola en España, de tal manera que al saltar Roma, que era su intención desde que era niño y había jurado Dios eterno a los romanos, se convertía en una meta al alcance del ano. Y para acompañarnos en este viaje por la historia que vamos ahora con Aníbal, para ver lo que sucedió a continuación, tenemos con nosotros la ayuda inestimable de don Lorenzo Amide. Don Lorenzo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Entonces, ando al Estado romano preocupado, ¿verdad? Anda preocupado diciendo, no era que al final la ley, ¿no? Era algo que se veía venir. Porque Roma, es algo que no hemos comentado en otros programas, pero es cierto, Roma se dedicaba a dar embajadores a todo, ¿verdad? Entonces, sí. Iban los embajadores allí, llegaban, no es como ahora, había comunicaciones, y cuando decían esto en Hispania se está poniendo feo, cuidado, no se va a parar de esta. Hubo mucho debate, ¿verdad? En el Senado Romano de García, realmente, y cuando estaban en el Senado, saltó sorpresa, ¿verdad? Porque vamos a ver la famosa batalla de Sagunto, ¿no? Es así. La verdad es que es muy interesante y un dato que no contamos la semana pasada, pero quería contar esta semana, que hay por ahí lenguas de doble y triple filo que dice que es la causa que Aníbal se fue a la guerra, y es que se casó con una española, con una princesa ibérica que se llamaba Milce, que era la hija del rey de Cásulo. Entonces ya sabe usted que hay gente más pensada que dice que Aníbal en última instancia se fue a la guerra, no, si no podía soportar a una española de esposa en casa, y entonces pues lo que dijo es, bueno, pues yo me voy a la guerra con de no tener que aguantar a Milce. Esto no sé si quitaba el voto cuando llegaba a casa, la otra decía Aníbal que me deja la espada el casco por medio, que aquí está por medio. Parece mentira que acaban de barrer las criadas y tú llegas y miras todo de barro. Luego podías tener un perro como todo el mundo y no se levantes en mí. No, pues esto es una leyenda, no es cierto lo de Milce, y lo cierto es que sí, se casó con ella como una manera de estrechar lazos con los iberos, pero lo de la guerra venía antes de conocer Milce. Vamos a ver, la clave de la guerra que usted apuntaba es precisamente la situación de la ciudad de Sagunto. Sagunto estaba situada en el territorio de los sederanos, su nombre antiguo había sido el de Arse, pero después, y es muy posible que fuera sobre todo por la llegada de los celtas al territorio de los iberos, adoptó el nombre de Sagunto. La población era mayoritariamente una población indígena, pero es cierto que también tenía una colonia griega que algunos querían identificar como originada de la ciudad griega de Zaquintos, de donde vendría el nombre de Sagunto, pero esto es muy identificable. Es decir, en realidad Sagunto tenía una población indígena, y junto con esa población indígena pues tenía bastantes habitantes de una colonia griega. Sagunto estaba más en un lugar estratégico. Era un cerro escarpado al que solamente se podía llegar por el lado oeste, lo que permitía defender de una manera extraordinaria en clave Sagunto, y además era un puesto de vigilancia excelente que vigilaba todo lo que era el camino a la costa y también los caminos que enlazaban la costa con lo que ahora es Teruel, a través del valle del río Palancia y de la Sierra de Oro. Y curiosamente, la excusa para ir a la guerra en Sagunto vino precisamente por la gente de Teruel. Eso puede parecer que lo estamos diciendo WhatsApp, es verdad. En Teruel había una tribu, que eran los tuboletas, y continuamente los saguntinos y los tuboletas están teniendo lío.
esa es la realidad. Bueno, no sabemos cuál sería la causa, tampoco es fácil poder desentrañar si la culpa la tenían los turboletas, la tenían los agundinos, pero el caso es que los agundinos, que efectivamente tenían una alianza con Roma, pues cada 2 o 3 caían sobre los turboletas, estaban para el pelo, aún sabiendas de los turboletas eran aliados de Cartago. Bueno, los agundinos se sentían lo suficientemente arropados por el primo de Zumosol, que eran los romanos. Ciudad rica, ¿no? Sagunto era ciudad rica, turismo, aumentaba la población, ¿verdad? Luego sí había gran interés político, no sé hasta qué punto. Pero... Bueno, es posible. En cualquiera de los casos, desde luego, aparte de una ciudad rica que tenía una posición comercial absolutamente estratégica, como además a los turboletas, a los portes los saqueaban, pues evidentemente la riqueza del comercio se incrementaba con la riqueza del botín. Es decir, le caían a los turboletas, los atizaban y se iban todo lo que podían, ¿no? Y por supuesto con la idea de que si pasa algo, a ver quién pasa a punto y a ver quién se atreve a atacar, y además tener la protección Roma. El hecho de que los agundinos atacan a los turboletas, a esos antiguos turolenses, efectivamente era una situación que en un sentido estricto podía significar un casus belli, un auténtico argumento para la guerra en favor de Aníbal. Es decir, Aníbal siempre podía alegar que los pobres turolenses le estaban quitando todo, que se ve que ya entonces Teruel no existía, y más eso no era algo del siglo XX, del siglo XXI, sino que los agundinos la tenían tomada en ese sentido, y entonces Aníbal, defendiendo a sus aliados turboletas, podía haber ido a la guerra. La cosa llegó a encresparse mucho el año 220 antes de Cristo, porque los agundinos enviaron una embajada a Roma, y en la embajada que enviaron a Roma solicitaron ayuda contra un ataque cartaginés, porque se veían venir en cualquier momento. Cartago pues podía atacar Sagunto, y además de solicitar ayuda romana, echaron por supuesto la culpa de todo a los turboletas, cosa bastante obvia. Esta embajada se produjo en un momento en que Roma ya no tenía la situación que había tenido poco antes, en la cual había tenido que llegar a un acuerdo con Cartago porque se veía venir un ataque. Y entonces, ante la posibilidad de que los galos atacaran Roma, la idea de una guerra en Hispania con Cartago era absolutamente inaceptable. No podían mantener una guerra en diferentes, había llegado a un acuerdo con Cartago. Y entonces Roma, que en esos momentos se sentía fuerte porque los galos no eran una amenaza, envió legados a Aníbal para decirle que no se le ocurriera atacar a Sagunto. Es decir, es una ciudad aliada de Roma, es una ciudad que cuenta con la protección de Roma, ni se le ocurra atacar a Sagunto. Bueno, por supuesto, Aníbal, ¿para qué queremos más? O sea, lo que estaba deseando, rechazó las pretensiones de la embajada romana de no atacar a Sagunto, y además acusó a Roma de que había violado el Tratado del Ebro y que había empezar la guerra. Exactamente, y que estaba interviniendo los asuntos internos de Sagunto. Además, lógicamente, estaba ayudando al partido anticartaginés, y cuando, además de los embajadores que le enviaron a Aníbal, Roma envió otros embajadores a Cartago, pues tiene la misma respuesta. Es decir, Sagunto lo que está haciendo es intolerable, ustedes se están quebrantando el Tratado del Ebro y se persisten en esa actitud mal. Vamos. En la primavera del año 219 a.C., Aníbal inmediatamente puso sitio a Sagunto como el pretexto de que los saguntinos, cada por vez se alzaban los turboletas. Pues la primera exigencia de Aníbal era que Sagunto diera una completa satisfacción a los turboletas. Vamos, Sagunto no estaba por la labor de rendirse ni cosa parecida. Además, se fiaba, como se fió Polonia en el verano de 1939, que iban a venir ingleses y franceses a sacar las castañas del fuego contra el Reich, y ya se lo pasó,
pues Sagunto también decidió que, como iba a recibir la ayuda de Roma, efectivamente se enfrentaba, pero de la manera más dura, con Aníbal y con los soldados cartagineses y no realizaba ninguna concesión. Mal asunto, que lo cierto es que Roma no envió a un solo hombre en defensa de Sagunto, lo cual es bastante significativo. ¿Envió algún embajador durante el asedio? Sí. Y Juan, déjame estoy para embajador. Que Sí. estoy escuchando, ¿no? Yo me abro el párrafo, ¿no? Totalmente, lo cual tiene una enorme lógica. Y lo cierto es que Sagunto aguantó, es decir, aguantó 8 meses, que no es ninguna tontería en cuanto al asedio. Resistieron pues, de una manera heroica y desesperada la ciudad de Aníbal, pero al final Aníbal decidió que la ciudad se tomaba al alto y la tomaron a salvo. Me voy a hacer incluso va muralla dentro de Sagunto, es decir, hubo bastante asedio, ¿verdad? Hubo un asedio y luego iban avanzando los cartagineses, los saguntinos iban haciendo más murallas dentro de la ciudad que se quedaron prácticamente sin espacio. Exactamente. Es decir, pasó algo que es bastante común en los asedios de la antigüedad, y es el ir retrocediendo de una línea de defensa a la siguiente, hasta tal punto que al final lo único que queda en pie es la ciudadela, ¿no? En la ciudadela, donde al final lo que acaba estando también al botín, con lo cual a medida que el ejército atacante iba avanzando, se sentía más espoleado por la codicia para acabar conquistando lo que quedaba, ¿no? Y en ese sentido, pues, hombre, tiene mucho parecido el asedio de Sagunto, que fue, por ejemplo, el asedio de Jerusalén por las legiones romanas del general Tito en el año 70 después de Cristo. Es decir, el avance era calle por calle, casa por casa, pasando la siguiente línea de defensa, y los saguntinos resistieron intentando conservar el botín. Tengo aquí el relato que hace Tito Livio del final de esa resistencia, no numantina, pero sí saguntina, de los 8 meses de asedio, y dice Tito Livio: el gentío se había ido reuniendo poco a poco para escuchar este discurso. Se refiere a un discurso que había pronunciado un cartaginés al que había enviado Aníbal, dictando las condiciones de rendición. Y dice así: el pueblo se encontraba mezclado en el Senado. De pronto, y antes de que contestase, todos los senadores principales salieron a la plaza, llevando consigo todo el oro y la plata que tenían en sus casas y en el tesoro público, y lo arrojaron apresuradamente en medio de una hoguera encendida, y a ella se precipitaron también la mayoría de ellos. Este espectáculo había difundido por la ciudad la consternación y el pavor cuando se escuchó un nuevo tumulto por el lado de la ciudadela. Acababa de derrumbarse otra torre combatida fuertemente desde hace mucho tiempo. En el acto se lanzó entre las ruinas un pelotón de soldados que informó por medio de una señal a su general que la plaza estaba desguarnecida de guardas y centinelas. Pero Aníbal no debía vacilar en una ocasión con aquella, y atacó con todas sus fuerzas la ciudad abandonada. Tomó en el acto, mandó pasar cuchillo a cuantos tenían edad para empuñar armas. Medida cruel cuya necesidad, sin embargo, demostraron los acontecimientos. Porque cómo perdonar a hombres que se quemaban en sus casas en unión de sus mujeres y de sus hijos, o que con las armas en la mano combatían hasta morir. En la ciudad recogieron un inmenso botín. Aunque sus defensores lo habían estropeado casi todo, aunque la matanza apenas sí distinguió edades y los prisioneros fueron propiedad de los soldados, fue sin embargo cierto que el producto de los objetos vendidos se llevó una cantidad considerable y fueron enviados a Cartago muchos trajes y muebles preciosos. Es decir, Aníbal dio una última oportunidad a los saguntinos de que rindieran. Los saguntinos que debieron darse cuenta de si se rendían, no. Pero muchos no iban a conservar la vida, pero en el caso de muchos otros, lo más seguro es que los iban a vender con esclavos. Pero la marca no era esa, ¿no? Es decir, lo que siempre planteaba era, cuando hacía cualquier tipo de vacío, daba oportunidad de botar el botín, ¿no? Y bueno, y después podemos llegar a un acuerdo. Ahora, cuando se le daba el botín, y en este caso, cuando leía también un poco de crónica que acaba de hacer referencia, y me acordaba de cuando usted de que le coja sicario y la gente triburía y le pegó todo, pues algo así de ser, aún así,
no pudieron acabar con todo y, como bien dice Crónica, pues también les llegaron a Cartago, ¿no? Es así. No, y es tremendo, ¿no? Es decir, ante esa posibilidad, claro, que las casas dominantes, que efectivamente se dieron cuenta de que no había nada que pactar con Aníbal, ni cosa parecida que hicieron, bueno, pues inmediatamente esa gente lo que hizo fue que lanzó sus joyas a fuego, se lanzaron ellos. Hubo gente que quiso existir en la ciudadela, los últimos, viendo que además Aníbal, todo lo que estaba en el militar se estaba ejecutando. Sí. Cosa que Tito Livio, que no habla bien de Aníbal, dice, no, es cruel, pero ¿qué otra cosa podía hacer con aquella gentuza que lanzó al fuego, que seguía resistiendo? Claro, había que tomar esas medidas, como diciendo, es la misma que hubiéramos tomado los romanos de esta la misma situación que Aníbal. Y entonces, bueno, pues en medio de esa situación finalmente llegaron, y aunque hubo mucha destrucción, como usted muy bien dice, el botín fue un botín cuantosísimo que en algunos casos llegó por barco hasta Cartago como testimonio de la victoria de Aníbal. Es enormemente interesante que, como se acercaba entonces el invierno del año 219 a.C., Aníbal concedió unos meses de permiso a los hispanos que eran mercenarios para que pudieran descansar. Eso está bien, a sus familias. Está bien, porque al principio del asedio, si no me equivoco, fue herido, ¿no? Fue herido en una jalina, ¿verdad? Aunque no ya estaba atrás del cañón, ¿no? Porque hay que decir que se llevaba mucho la jalina, ¿no? En aquella época, ¿no? Balaca se llamaba en aquella época, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y bueno, licenció a sus tropas que todas metieron que iban a volver cuando llegara el tiempo de la campaña, y ya tendremos así de ver. No sabían lo que se estaba algo. Y muchos, además, cuando vieron que Aníbal, en vez de quedarse en la península ibérica, tenía intención de ir a otras tierras, bueno, pues algunos dijeron que ya no les gustaba tanto el contrato que habían suscrito con Aníbal, y efectivamente se separaron de él. En cualquier caso, Aníbal quería un motivo para ir a la guerra con Roma. Roma es muy posible también que quisiera un motivo para ir a la guerra con Aníbal, viendo la manera en que Cartago se estaba recuperando, y a los dos le vino muy bien Sagunto, es decir, Aníbal, porque efectivamente atacando Sagunto quedaba muy bien con sus ideas turboletas y dejaba de manifiesto que nadie podía enfrentarse con él en la península, y a los romanos les vino de maravilla porque ya tenían la supuesta agresión de Aníbal, la agresión injustificada teóricamente de Aníbal, para ir a la guerra contra Cartago, que era algo que en esos momentos estaban en posición de asumir cosas que no habían vivido unos años antes por el morro ataque de los galos. Es decir, de estas guerras se estaban